Soy el pastor Wilfredo Beltrán y aquí nuevamente en su programa Opinión en Jaque continuamos con la secuencia de la caída de Babilonia. Esto pertenece a la tercera sección, a la tercera visión que tiene Juan, y como hemos señalado, la primera parte se enmarca en la caída del poder político que concentraba el mal contra los cristianos, ¿no? Porque estaba ebria de la sangre de los mártires del Señor. Y como ya hemos dicho, representa a todos los poderes políticos a lo largo de la historia que se enfrentan al Señor. En ese instante se concentra en Roma, ¿no? Y por supuesto hay una alusión directa a la persecución establecida por Nerón, ¿eh? Por Nerón y con la consiguiente ejecución de cristianos, a algunos crucificados a lo largo de la Vía Apia y otros convertidos en teas también para iluminar el camino, acusados de haber destruido la ciudad, de haber incendiado la ciudad de Roma. Otros fueron también ejecutados en el circo romano. Pues bueno, viene el juicio de Dios sobre el poder político, sobre sobre esta ciudad que concentra el mal de la humanidad. En la siguiente parte, en el capítulo 18, se va a ver ahora el lamento, o sea, el efecto de la caída de la Gran Babilonia sobre sus, en este caso, aliados, ¿no? O las personas que comerciaban con ellos. Vienen los siguientes lamentos por la caída de la ciudad, ¿no? Ya no va ya no van a comerciar como ellos, lo hacían antaño, ya que Babilonia ya perdió su poder y también su poder político y militar y su poder adquisitivo. Vamos entonces al capítulo 18 para que podamos ver en esta segunda parte la serie de lamentos que hay sobre la caída de Babilonia, ¿no? Y me gusta mucho esta parte porque estos cánticos señalan la perdición y la destrucción de la ciudad, ¿no? Vamos a ver primero la introducción. En los versículos del 1 al 3 dice, si tienen sus Biblias, por favor, les pido que lo abran. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Voy a leerlo así para no perder la perspectiva de la cámara. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿no es cierto? Ya solamente quedan los residuos, ¿no? Los despojos de esta ciudad. Ya la concentración, digamos, de la belleza y el esplendor que tenía antaño, ahora solo ha sido reducida a escombros y a seres, digamos, infernales que viven en medio de la decadencia o de los restos horrorosos de esa ciudad, ¿no? Guarida de demonios, ¿no? Y albergue de espíritu inmundo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Se ha vuelto aborrecible, ¿no? Las ruinas solo reflejan el pasado glorioso, pero también la desgracia de haber sido la sede del ataque contra la iglesia. Por consiguiente, el Señor desata su ira contra ella. Muy bien, ahora viene la razón en el verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Muy bien, los reyes de la tierra se habían alineado a la política de Roma, eran sus aliados, entonces guardaban también algunas ideas, así como Herodes lo hacía, ¿no? Al servicio de Roma, guardaba los intereses de Roma, se beneficiaba también por ser su socio político y disfrutaba de las bonanzas económicas de los impuestos que Roma establecía a los pueblos conquistados. Pues bueno, ahora ya no hay nada de eso, porque al perderse el poder político, entonces la influencia social desaparece y el caos comienza a reinar en este ambiente de falta de gobierno, ¿no? Falta de gobierno. Y por supuesto habían sido invitados a los deleites temporales de este mundo, ¿no? Al disfrute carnal y depravado que conocemos de Roma, ¿no? No solo vemos su poder político, militar, ¿no? Y la aspiración a un gobierno republicano, digamos, con el concepto de democracia. Sin embargo, no se ve reflejado en la práctica porque los emperadores comenzaron a instalarse sobre el Senado, ¿no? Y a usar a Roma y todo su poder y su maquinaria militar como una herencia de los emperadores, completamente
fuera de la perspectiva y de la idealización de un imperio, digamos, civilizado, ¿no? Pero esto pasa con todos los reinos políticos que aspiran a ser el Mesías para su generación, al apropiarse de, supuestamente, al apropiarse de la perspectiva de ser los restauradores de la ciudad y establecer justicia. Algunos se pasan a ser tiranos embriagados por el poder, ¿no? Ya no ejercen justicia ni tienen coherencia con la realidad, sino que establecen su justicia y todas aquellas políticas que les convienen, ¿no? Y dan leyes en beneficio propio. Muy bien, bajo esta perspectiva entonces vamos a ver cómo empiezan a verse el primer lamento, ¿no? O sea, el lamento se ve claro acá, ¿no? Del 1 al 3, y ahora empieza ahora otra voz del cielo, ¿no? Que dice, en el verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ¿no? El juicio de Dios viene y seriamente viene, ¿no? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de su maldad, ¿no? Interesante, es igualito que el clamor contra Sodoma y Gomorra, es igualito que el clamor contra Egipto, ¿no? El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mi presencia, entonces el día de su juicio ha llegado, ¿no? Dale a ella como ella os ha dado, ¿no? Nuevamente la ley de la siembra y la cosecha se ve acá muy claramente, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha, perdón. Algo me está distrayendo acá. Y bajo entonces esos criterios tenemos que considerar que Dios va a dar la justa retribución. No justicia ejemplar, sino punitiva. De acuerdo a los hechos cometidos, reciben su castigo. Muy bien, y le dicen algo interesante. Pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Dios no le está dando su justa retribución? No. La retribución es que ellos sean castigados en la magnitud de su maldad. Su maldad fue tan grande que merecen un castigo doble. Y es un castigo punitivo, de acuerdo al crimen cometido, ¿no? Al mismo nivel del crimen cometido. ¿Ya? Entonces, su maldad ha sido tan grande que merecen un castigo doble, ¿no es cierto? Doble, de acuerdo a la dimensión que Dios establece. Aquí sí sigue entonces la exhortación del ángel. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. O sea, esa es la soberbia, ¿no? De todos los imperios que creen que nunca van a caer, ¿ya? Que son inamovibles, que nadie va a poder erradicarlos, que como justicieros se consideran los mejores, ¿no? Y al final su reino tiene fin, porque solo la justicia, digámoslo así, justa, equilibrada, equitativa, procede de Dios Padre. Y los crímenes que la humanidad comete, aún en nombre de la supuesta verdad que defiende, va a llegar a su fin. Muy bien, sigue la exhortación hasta el verso 8, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y aquí se sentencia entonces el juicio final sobre Babilonia, ¿no es cierto? El juicio final. Dios lo determinó así, así se va a cumplir. No hay vuelta atrás, no hay sacrificio que le exonere de su maldad, sino que en el momento preciso, como dijo el Señor en el sexto sello, hasta que se complete el número de mártires que van a padecer por causa del nombre del Señor en la tierra, llega el juicio. Y recuerden que el martirio es la perseverancia en la fe del Señor hasta perder la vida. Y aquí viene entonces como prueba y testimonio para aquellos que no conocen la verdad. No es que Dios quiere hacer que su iglesia viva martirizada, ¿no? Esa no es la idea, sino que la entrega total despierta en la conciencia de los hombres
en la conciencia de la humanidad que hay un Dios fiel y que ni la muerte nos puede apartar de Él. Y si somos consecuentes en la vida y morimos en Él a pesar de la persecución o las torturas que hayamos sufrido, será una fuente de testimonio contra ellos, diciendo de que la verdad permanece hasta en medio de la muerte. Yo leí 2 libros, Torturado por causa de Cristo, ¿no?, donde muchos cristianos en la época, digamos, ya del siglo XX, fueron perseguidos en Bulgaria por causa de la fe y cómo se mantuvieron hasta el final. Y cuando los entrevistaban, ellos decían que se arriesgaban a predicar el evangelio en esos lugares porque iba a ser el único testimonio que iban a tener de voz viva o cuando eran torturados, con hechos de perseverancia en medio del dolor. También en la persecución de Decio en el año 250 después de Cristo, tiene un libro anónimo que para mí es muy rico, El mártir de las catacumbas, que cuenta el testimonio de un hombre que era soldado romano y se convierte al evangelio al ver el testimonio de los niños que morían en el circo romano al permanecer en su fe. Me gusta mucho esa historia porque enriquece entonces cómo los cristianos morían cantando, siendo él un soldado especializado en la guerra y visto a hombres fieros rogar compasión antes de la muerte, rogar por sus vidas antes de morir, clamar de angustia y desesperación ante la muerte inminente, ¿no?, por la ejecución que se viene. Rogar a hombres que han sido fieros y crueles porque no querían morir, y ver a estos niños morir cantando le despertaron entonces la conciencia de que hay un Dios vivo que guarda el corazón en medio de la angustia y la muerte. Muy bien, es importante que veamos este eje de siempre de actos de misericordia de Dios para que la iglesia dé testimonio a la humanidad con el fin de que algunos sean rescatados de esa maldad en que están presos, ¿no? Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y lamentarán. Aquí viene otra lamentación, ¿no? Desde el 9 hasta el 20 hay una lamentación larga. Los reyes de la tierra, ¿no?, que han sido sus aliados, ahora ya no tienen el respaldo de Roma, ¿no?, para sostener su poder político, y comienza entonces a lamentar. Con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Ellos también reconocen el juicio sobre esta ciudad. Sigue entonces aquí la endecha hasta el verso 10, como hemos leído. Aquí tengo otra, el lamento de los mercaderes. Vamos a ver el lamento de los mercaderes del verso 11 al 17. Porque esta es la fase económica, ¿no? Todos los aliados que dependían, digamos, del respaldo militar de Roma y también de la economía que se manejaba por causa de la civilización que ellos habían establecido y del comercio propiamente de influencia de Roma, ahora se ve en decadencia porque pierden entonces las vías de comunicación y el comercio fluido ya no tiene la paz que daba, entre comillas, el poder político de Roma, ya. Y empiezan entonces los mercaderes de la tierra, lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, ¿no? Mercancía de oro, de plata, y una lista inmensa de todo lo que se vendía, ¿no?, de lo espléndido, ¿no?, que sería interesante, hasta mármol, ¿no?, que hasta ahora son, digamos, piedras para la construcción de mansiones y lugares hermosos, ¿no?, una piedra de excelente calidad. Y dice canela, especies, o sea, el comercio en todo nivel, ¿no? Ustedes van a ver desde materiales, joyas, hasta comercio de especies, ¿no?, para los alimentos, vino, aceite, harina, ¿no? O sea, la provisión propia del comercio alimenticio, ¿no? Nos pasamos al 14, dice: los frutos codiciados por tu alma
se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Vamos a ver entonces un juicio severo sobre Roma, ¿no? Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán, dice. Lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando. Se acabó. ¿Cuántos entonces, por fruto de la guerra o del espanto, digamos, de la caída de algunos imperios, han pasado hambre, ¿no? Y penurias? Se ve en el mundo de la posguerra, después de la caída de Alemania, la gente quedó en un estado crítico, ¿no? Muchos se suicidaron al regresar a su ciudad y no encontrar a nadie, ¿no? A nadie conocido, ¿no? De sus parientes, porque habían muerto por causa de la guerra. ¿Cuántos soldados quedaron en el vacío? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? El hambre que pasaron esos años, ¿no? Entonces hay un lamento aquí tremendo, ¿no? Diciendo nuevamente, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, ¿no? O sea, el esplendor, la belleza de la ciudad, ¿no? Si usted ve la película El Gladiador y hacen una reconstrucción, en este caso, ¿cómo se le llama? Reconstrucción digital de la imagen del Coliseo Romano, es espléndido, ¿no? Cómo salen del desierto hacia la gran ciudad, ¿no? Y en este caso el jefe de los gladiadores, el dueño de los gladiadores dice, vamos a beber de los senos de la gran ramera, ¿no? Indicando el esplendor económico que ellos ganaban por causa del comercio de la violencia, ¿no? Y bueno, ahí se están lamentando terriblemente, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y ahora se ve, y todos los pilotos y todos los que viajaban en naves, marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon de lejos, ¿no? Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, ¿no? El comercio marítimo también era muy grande hacia Roma, ¿no? Muy grande. Y echaron polvo sobre sus cabezas, o sea, es un símbolo de dolor agudo, ¿no? Los judíos tenían esta manera de echarse ceniza sobre las cabezas o polvo, ¿no? Y daban voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues según ahora ha sido desolada, ¿no? 3 veces repiten los ay, ¿no? Es interesante, 3 veces. En diferentes etapas hay 3 ay, ¿no? Una lamentación profunda, o sea, se repite el dolor, la angustia, ¿no? De ya no tener acceso, digamos, a los bienes materiales que venían de esta ciudad romana, ¿no? de la ciudad de Roma, ¿no? Bueno, ahí acaba el lamento, ¿no? Ustedes pueden remarcar las veces que dice, ay, desolada, en una hora vino su juicio, porque en estos 3 lamentos tan ricos que se repiten, se va apreciando la belleza de la ciudad, digamos, el tipo de comercio que había, ¿no? En joyas, especies, alimentos, vestimenta, construcción, o sea, todos los niveles de desarrollo urbanístico estaban empujándose, ¿no? Empujándose. Ustedes saben que una vez que la ciudad pasa de ser un pueblito a generar estructuras monumentales, comienza no solamente la construcción como urbe, ¿no? Sino el desarrollo de la belleza estética de la construcción y la ostentación de los ciudadanos, ¿no? Verso 20 dice, alégrate sobre ella cielos y sobre vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, ¿no? Ese es un recuento del clamor del sexto sello, ¿no? Por eso decimos que la historia va concadenada, ¿no? Va concadenada. Lo vemos como una espiral, ¿no? Que avanza y retrocede, ¿no? Eso es interesante en Apocalipsis. Ahora se está explicando el juicio sobre la ciudad, sobre la sede central del poder satánico, poder político, ¿ya? El poder religioso, ¿ya? Y la belleza del comercio y la belleza de la ciudad que se había establecido a través de un comercio maligno, ¿no? Oprimiendo a la humanidad y también alimentándole de su
fornicación, o sea, de su idolatría y su corrupción moral, ¿no? Se puede ver, ustedes estudien, no sé, la historia o las películas, cómo presentan la degradación moral de Roma, ¿no? Los crímenes internos por el poder, la maldad, Calígula comiéndose el feto de su hermana, ¿no? Eh, el asesinato de los emperadores, ¿no? La esposa de Claudio haciendo una competencia con una prostituta para ver con quién se acostaba con más hombres, ¿no? Mesalina. Uno puede ver entonces la degradación moral y se puede ver en el capítulo 1 del libro Romanos, ¿no? Todos los pecados digamos que cita Pablo como recuento de la degradación moral de Roma, ¿no? En medio de su esplendor, entre comillas, político y militar, ¿no? Pues bueno, ahora se ve este recuento, ¿no? Digamos, en este caso se le diría en el verso 20 el contraste de la autoridad de Dios para decir llegó, ¿no? El contraste, ¿no? Mientras hay tristeza por causa de la ruina de los que bebían de la maldad, ahora hay alegría por aquellos que ven hecho justicia a favor de aquellos que habían padecido en medio de Roma, por causa de Roma, ¿no? Nuevamente aparece otro ángel y del 21 al 24 dice lo siguiente: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, ¿no? Eso es interesante, como la de Daniel, ¿no? O sea, cuando dice nunca más será hallada, no quiere decir que no va a haber ruinas, sino que su poder político jamás volverá a tener el mismo esplendor, jamás reaparecerá, ¿ya? Porque las piedras de la arqueología hablan, ¿no? Hablan. El circo romano está partido, ¿no? Se ve algunas partes, ¿no? Y si uno ve su esplendor, uno puede concebir la grandeza del tamaño del circo romano. Sin embargo, eso nunca más tendrá uso, ¿no? Solamente es un simple monumento al pasado, que ya nunca más recobrará su esplendor, ¿no? Ni la belleza inicial con el cual, y nunca más ahora va a haber sacrificios de cristianos en medio de ese circo, ¿no? Jamás. Por eso es que es contundente el anuncio, dice. Y la voz de arpistas, de músicos empiezan, de flautas comienzan a cánticos de alegría, ¿no? Dice, de que se haga justicia, ¿no? Y los trompeteros y de trompetas, ¿no? Comienza acá. Los músicos, flautistas, ya no habrá alegría en el mundo pagano, ¿no? Ya no habrá alegría por hacer el mal, ¿no? Ya no habrá. Ni ruido de molino, ni se oirá nada en ti. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ¿no? Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones, ¿no? Y en ella se halló la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por eso se dice que es un símbolo de los poderes políticos que han martirizado a los creyentes, ¿no? Tanto el 20 como el 24 cierran la caída de Babilonia como juicio por los crímenes cometidos contra los hijos de Dios, contra sus profetas, contra los santos que vivían entre ellos, los que anunciaban el Evangelio. Así que, nuevamente, este es un pequeño recuento de la historia. Aunque se concentra en Roma en ese instante, como ya lo hemos dicho, como poder político reinante de la época, representa simbólicamente a todos los poderes de este mundo que se oponen a la fe. Muy bien, terminamos este capítulo viendo que todos los que dependían económicamente terminan en la pobreza, porque el mal no permanece para siempre y el bien hará justicia en nombre del Señor. Así que los espero la próxima semana para pasar al capítulo 20, que es bien interesante. No, perdón, al capítulo 19, a la venida del siervo de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve entonces la caída de Babilonia? Vamos a ver si hay un elemento cronológico en los capítulos o simplemente como hemos visto, se van sobreponiendo a medida de que la imagen se va concretando por, digamos, enfoques en los detalles de la historia. Ustedes saben que
Podemos estar en un terremoto y todos al mismo tiempo pasamos en la misma ciudad diferentes situaciones. Otros mueren, otros viven. Entonces, Apocalipsis es así, va tomando las escenas en los mismos momentos históricos y los va reproduciendo y los va engrandeciendo para que tengamos una comprensión global de lo que está sucediendo. Así que los espero la próxima semana en Opinión en Jaque. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.